Dios les bendiga, familia. ¿Cómo están, familia? Aquí estamos con otro estudio más, ¿verdad? Hoy estamos con el estudio ¿Por qué Jesús sudó sangre? Fíjense, este fenómeno que le pasó a Jesús fue verdad. Y la Biblia lo dice, él sudó sangre un día cuando estaba en oración, cuando iban a ir a arrestarlo, ¿verdad? Y esto nos lo dice en Lucas 22, 39, 38. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense, aquí lo dice en Lucas. En Lucas el 22, en el 44. Y lo dice, cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Verdad? Esto lo relata Lucas, ¿verdad? Entonces fue verdad que sudó, manera literal, sangre, Jesús. Y nosotros nos ponemos a pensar, digo, no, pues que son cosas raras, que ¿cómo yo voy a creer en la Biblia si aparecen cosas como estas? Bueno, hay que investigar antes de juzgar, ¿verdad? Hay que investigar antes de juzgar. Y si tú has leído la Biblia, puedes asegurarte, ¿verdad? Lo que está en la Biblia, estudiarlo para que lo puedas comprender. Pero si no has leído la Biblia, no puedes estarla criticando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son verdades que están aquí en la Biblia. La palabra es fiel y es verdadera. El Señor es fiel y es verdadero, y su palabra también. Miren, esto que le pasó, este fenómeno que le pasó al Señor Jesucristo se llama hematohidrosis. Y científicamente está comprobado. Cualquier doctor lo sabe. Ese, y ese fenómeno se le llama así, y es cuando alguien está en extremo estrés. El Señor Jesús estaba en extremo estrés ahí, estaba sufriendo, estaba en agonía, estaba orando, pidiéndole en la humanidad. Jesús es Dios, sí, Jesús es Dios, pero en la humanidad es hombre. Entonces en su humanidad, la humanidad le estaba diciendo a la divinidad, que se pase esto de mí, porque en su humanidad sentía todo, dolor, hambre, todo sentía. Entonces venía algo que le iba a pasar fuerte, y la humanidad clamó a la divinidad. Dijo, si puedes, aparta de mí esta copa, ¿verdad? Pero en esos momentos intensos de estrés, entonces surgió este fenómeno hematohidrosis, también conocido como hematidrosis o hemidrosis. Es una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, provocando que exuden sangre, y ocurre en condiciones de estrés físico o emocional en extremo. Jesús estaba sufriendo en extremo. ¿Por qué? Porque sabía que iba a morir, que iba a ir a la cruz, que iba a sufrir una muerte fea y lenta. Pero lo peor de esto, por lo que más sufrió él, es porque muchos no han aceptado el sacrificio de ir a la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. Y aún peor, muchos no lo conocen. Muchos lo conocen, pero no lo han recibido, ¿verdad? Entonces eso fue el sufrimiento, ¿verdad? Y aquí nos dice aquí en Lucas,
el 22:44 dice que estaba sufriendo. Jesús estaba en agonía y en angustia, dice el 22:44 Lucas, y estando en agonía oraba más intensamente, y era un sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense, a veces Dios nos permite, a mí me pasa mucho, que yo cuando paso por mis grandes aflicciones, las vicisitudes que vienen a mi vida, las situaciones duras, son las que me hacen más clamar a Dios. No sé si a ti te pasa. Pero fíjense, familia, cuando uno tiene los peores problemas, ahí se presenta una situación especial para acercarnos a Dios. Jesús hizo en ese sufrimiento acercarse la humanidad, clamar a lo divino, ¿verdad? Bueno, él estaba en agonía, aquí lo dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. También en Mateo nos relata, Mateo 26:37, nos dice también que estaba sufriendo mucho. Mateo 26:37, aquí les leo. Mateo 26:37 dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Fíjense, Jesús, para que se entristezca, se entristeció, y angustiado en gran manera. Tenía mucha angustia, mucha tristeza. Entonces Jesús les dijo, fíjense lo que exclamó, el que tiene el control de todo, sabe todas las cosas. Fíjense lo que dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces ahí fue donde se retiró a orar Jesús, ¿verdad? O sea, este fenómeno, la hematohidrosis, le pasó por eso, por el tremendo estrés que estaba sufriendo. Entonces sudó sangre, ¿verdad? Incluso también ahí donde se fue a orar fue en el Getsemaní, ¿verdad? Este lugar era una profecía. El puro nombre de este lugar y lo que se hacía en ese lugar era una profecía que estaba escrita en la Biblia, ¿verdad? Getsemaní, allí era donde Jesús fue a orar, ¿verdad? En el Getsemaní. O en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Getsemaní viene del hebreo y está compuesto por dos palabras, Gad, que es prensa o lagar, eso es. Semant es una corrupción de shmanei, o sea, aceites. Así que su significado es prensa de aceite. Eso es el significado de Getsemaní, allá al monte donde se iba a orar. Ya tenía la costumbre, la Biblia dice que ahí tenía la costumbre de ir, ¿verdad? Ahí, entonces aquí nos lo dice en Mateo, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. En Lucas dice que el lugar del olivo, ¿verdad? Y aquí dice, entonces llegó, este mismo relato lo está explicando Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y lloro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, diciendo, dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Bueno, ese lugar, Getsemaní, quiere decir prensa de aceite, ¿verdad? Y es que en ese lugar lo que hacían, tenían prensas de aceite para sacarle al olivo, a las aceitunas, para sacarle el aceite. Lo machacaban, lo apachurraban en unas grandes ruedas, unos molinos que tenían, unas ruedas que iba rodando alrededor, ¿verdad? De una base, y en esa base ahí ponían las aceitunas y los machacaba, lo puchaba, lo molía, y por abajo
tenían un recipiente donde recibían el aceite, y después de ahí lo sacaban y los llevaban a otra prensa molidas con piedras. La apachurraban, le volvían a apachurrar y a sacar lo que quedaba del aceite. Entonces, por eso se llamaba así, ¿verdad? Y ese lugar era profético, Getsemaní, ¿verdad? Porque Jesús, el Salmo 53, dice que Él fue molido por nosotros, por nuestros pecados. En ese momento estaba sufriendo, estaba en angustia, Él estaba viendo con el chirrión que le iban a pegar atrás, ¿verdad? Con unos chirriones en las puntas con huesitos o con fierros picudos, 39, los clavos, la cruz allá colgado, la lanza, y todo eso lo vio, ¿verdad? Y estaba profetizado en Isaías 53:5, ¿verdad? Que Jesús sufrió, que iba a ser molido ahí por nosotros, dice Isaías 53:6, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, este fenómeno fue real, pero fue por una grande angustia que tenía por ti y por mí, por ustedes, familia, y por mí. Si nosotros aceptamos ese regalo de amor, que es el sacrificio que Él lo recibió en la cruz, le podemos entregar nuestra vida, y al entregar en nuestra vida le estamos diciendo: yo recibo ese precio que pagaste por mí, tu sangre la derramaste por mí, y ese sufrimiento que sufriste ahí en el Getsemaní cuando fuiste molido, fue por mí. Así es que este fenómeno fue real y científicamente se puede comprobar. No fue algo sobrenatural ni de otro mundo, sino que fue algo que Dios hizo por amor por ti y por mí. Fue un regalo, un sufrimiento que Él nos regaló. Dios les bendiga, familia. Ahí estamos con otro estudio, ¿ok? Dios les bendiga. Bye.